Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a aprender los tiempos continuos en inglés. Te enseñaré cómo usarlos fácilmente para hablar de lo que haces ahora, lo que hacías antes y lo que estarás haciendo. Ya tengo varios videos en el canal hablando sobre el verbo to be en los tiempos simples. En presente, para I vamos a usar am, I am, yo soy o yo estoy. Para he, she, it vamos a usar is. Él es, él está, ella es, ella está. It es el pronombre neutro y la mayoría de veces quiere decir es o está en español. You, we, they, are. You quiere decir tú, vos, usted, ustedes. Entonces are para you quiere decir tú eres, tú estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están y así para vosotros y vos, ¿verdad? Para we, are quiere decir somos o estamos y para they, son o están. En pasado vamos a usar was con I, he, she, it. Y vamos a usar were con you, we y they. Y significan lo mismo ser o estar, pero en pasado. En español tenemos dos pasados, pero en inglés solamente se usa este. Es solamente uno. Y para hablar sobre el futuro vamos a usar will be con todos los pronombres. Will es el verbo modal que se usa para construir oraciones en el futuro. Will be. Es importante saber cómo se usan esas palabritas con cada pronombre porque los vamos a usar para formar los tiempos continuos. El presente continuo se usa para acciones que están ocurriendo en este momento o alrededor del presente. Para crear el presente continuo, en oración afirmativa colocamos el pronombre primero, después am, is o are, dependiendo del pronombre, y un verbo en ing. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Para crear oraciones negativas, empezamos igual con el pronombre, el verbo to be, am, is o are, y después la palabra not, para negar, y terminamos con el verbo en ing. Y para hacer preguntas como estamos usando el verbo to be, vamos a empezar con el verbo to be, am, is o are, seguido por el pronombre, y terminamos con el verbo ing. Por ejemplo, podemos decir I am eating. I am eating. Estoy comiendo. She is working. She is working. Ella está trabajando. You are playing. You are playing. Tú estás jugando. Podemos agregar más información a la oración. Por ejemplo, I am eating a salad. Estoy comiendo una ensalada. She is working late. Ella está trabajando tarde. You are playing video games. Tú estás jugando videojuegos. Y así se crean las oraciones afirmativas con esta estructura. Para negar es muy sencillo, vamos a colocar la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, I am not eating. I am not eating. No estoy comiendo. She is not working. She is not working. Ella no está trabajando. You are not playing. You are not playing. Tú no estás jugando. Y de nuevo aquí podemos agregar más detalles después del verbo ing. Para crear preguntas, vamos a colocar el verbo to be primero. Por ejemplo, am I eating? Am I eating? ¿Estoy comiendo? Este es solo un ejemplo. Normalmente no nos preguntamos preguntas nosotros mismos, ¿verdad? Is she working? Is she working? ¿Está trabajando ella? Y aquí podemos sustituir she con he o con it si se trata de un animal o una cosa. Are you playing? Are you playing? ¿Estás jugando? Y aquí de nuevo podemos sustituir you con they o con we. Recuerden que el presente continuo se usa para describir acciones que ocurren mientras hablamos o acciones que se están desarrollando en este periodo de tiempo. Y para usar el pasado continuo es muy similar. Se usa para describir una acción que estaba ocurriendo en un momento específico en el pasado. Las estructuras son iguales que el presente continuo, solo que aquí vamos a usar was o were. Para oraciones afirmativas, colocamos el pronombre, después was o were, dependiendo del pronombre, seguido por el verbo ing. Para negar, empezamos de nuevo con el pronombre, was o were not, más el verbo ing.
Y para crear preguntas, vamos a colocar was o were primero, más el pronombre y después el verbo ing. Por ejemplo, en oraciones afirmativas tenemos I was eating. I was eating. Yo estaba comiendo o yo estuve comiendo, dependiendo la situación. She was working. She was working. Ella estaba trabajando. They were playing. They were playing. Ellos estaban jugando. Y para las oraciones negativas vamos a usar la palabra not. I was not eating. I was not eating. Yo no estaba comiendo. She was not working. She was not working. Ella no estaba trabajando. O podemos usar he o it aquí. They were not playing. They were not playing. Ellos no estaban jugando. O podemos usar you o we. Y para preguntas vamos a colocar was o were primero. Was I eating? Was I eating? ¿Estaba comiendo? Was she working? Was she working? ¿Estaba trabajando ella? Were they playing? Were they playing? ¿Estaban jugando ellos? Entonces, el pasado continuo describe una acción que se encontraba en desarrollo en el pasado, generalmente interrumpida por otra acción o en un momento específico. En el pasado continuo solemos usar el conector when, cuando. Por ejemplo, was she working when I called? Was she working when I called? ¿Estaba trabajando ella cuando llamé? Ahora, el futuro continuo se usa para describir una acción que estará ocurriendo en un momento específico en el futuro. Y aquí la estructura es muy parecida para todos los pronombres. Para una oración afirmativa, colocamos el pronombre primero, después will be, más el verbo ing. Y para negar, colocamos el pronombre, después will, seguido por la palabra not y el verbo be. Will not be. Y después el verbo ing. Y para crear preguntas, como will es el modal aquí, vamos a usar will primero. Will más el pronombre, después el verbo be y terminamos con el verbo en ing. Por ejemplo, en oraciones afirmativas podemos usar I will be eating. I will be eating. Estaré comiendo. She will be working. She will be working. Ella estará trabajando. You will be playing. You will be playing. Tú estarás jugando. Y en oraciones negativas tenemos I will not be eating. I will not be eating. No estaré comiendo. Es muy importante colocar la palabra not entre will y be. Will not be. She will not be working. She will not be working. Ella no estará trabajando. You will not be playing. You will not be playing. Tú no estarás jugando. Y para hacer preguntas vamos a colocar el verbo will primero. Will I be eating? Will I be eating? ¿Estaré comiendo? Will she be working? Will she be working? ¿Estará trabajando? Will you be playing? Will you be playing? ¿Estarás jugando? El futuro continuo se usa para hablar de una acción que estará sucediendo en un punto específico del futuro y normalmente agregamos más información después del verbo en ing, ¿verdad? No preguntaríamos solamente lo que vemos en pantalla. Ahora aquí también podemos usar las contracciones que se usan con los pronombres y el verbo to be. Las voy a poner en pantalla, pero estas contracciones ya las expliqué en los otros videos. Ustedes pueden pausar para ver cada gráfica, pero al final les voy a dejar el enlace a los otros videos. Aquí están las contracciones para los pronombres y el verbo to be en presente. Y aquí vemos las contracciones en presente, pero para crear oraciones negativas. Y hay dos opciones. En pasado no podemos crear contracciones en oraciones afirmativas, pero sí podemos crearlas para oraciones negativas
Y aquí está la forma de cómo se crean. Y en futuro sí tenemos contracciones para oraciones afirmativas y aquí las tengo en pantalla. Y también las contracciones para oraciones negativas. En inglés, la mayoría de los verbos se pueden usar en la forma ing para formar los tiempos continuos. Siempre que se hable de los tiempos continuos vamos a usar el verbo to be y un verbo en ing. Otros ejemplos de verbos en ing son run, se convierte en running, corriendo, running. Study se convierte en studying, studying, estudiando. Watch se convierte en watching, watching, viendo. Read se convierte en reading, reading, leyendo. Talk se convierte en talking, talking, hablando. Cook se convierte en cooking, cooking, cocinando. Travel se convierte en traveling, traveling, viajando. Entonces, siempre los vamos a usar con el verbo to be cuando estamos hablando de los tiempos continuos. Los verbos ing se pueden usar como sustantivos también y ese es un tema para otro video. Hay que tomar en cuenta algunas cosas con estos verbos. Normalmente se le puede agregar ing al verbo base. Por ejemplo, cook, agregamos ing y se convierte en cooking. Pero los verbos que terminan en e pierden la e antes de agregar ing. Por ejemplo, make se convierte en making, making, haciendo o preparando. Los verbos que terminan en una vocal seguida de una consonante suelen duplicar la consonante. Por ejemplo, run se convierte en running. Vemos dos n's, que quiere decir corriendo. Y los verbos de estado como to know, saber o conocer, to love, amar, to want, querer, to need, necesitar, no suelen usarse en la forma continua, ya que describen estados o condiciones que no cambian momentáneamente. Por ejemplo, diríamos I know the answer. No podríamos decir I am knowing the answer. Muy bien, espero hayan aprendido algo nuevo hoy. Para seguir aprendiendo inglés, les invito a ver este próximo video. Thank you.